Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que habéis decidido acercaros esta tarde a la Casa Encendida. Es que estamos entre emocionados y preocupados porque, haciendo memoria, la última conferencia presencial del área de solidaridad fue el 3 de marzo de 2020. Ha pasado mucho tiempo. Entonces, bueno, para los que no seguís, sabéis que la Casa ha estado funcionando, pero este tipo de charlas y conferencias se han estado gestionando de manera online. Entonces, estamos encantadas de deciros que ha funcionado muy bien, pero que en algún momento hay que volver a la vida. Así que quiero aprovechar esta primera conferencia para dar las gracias al IECA, que hoy está aquí Paco, pero cuando vea a Jesús se lo diré, a Alicia y Laura, que siempre están a nuestro lado en todo este proceso, porque fueron de nuestros colaboradores habituales los que se lanzaron con nosotros a la pista del mundo online cuando nos dijeron que no podíamos funcionar de manera presencial. Nos arriesgamos todos juntos y creo que salió muy bien. Entonces, también a Javier de Lucas, que yo creo que a los 15 días ya aceptó formar parte de la primera ciclo de conferencias que hicimos, con una estupenda conferencia que sigue grabada, es Las fronteras hoy, si no recuerdo mal, que podéis verla en la Casa ON, ahora mismo en la plataforma YouTube de la Casa, y en Repensando las Solidaridades, que fue en junio del año pasado también con vosotros. Y Carmen, muchas gracias por venir hoy también. Así que gracias a los colaboradores, gracias a los que nos han seguido online durante este año y pico, y sobre todo muchas gracias a vosotros que os habéis acercado esta tarde para dejar de ser avatares y vernos en persona y retomar un poco la presencialidad y el contacto humano, ¿no? Este ciclo de 6 conferencias que retomamos con el IECA después de que llevamos 20 años trabajando juntos, así que, ¿qué puedo decir? Que siempre nos proponen temas de actualidad, temas vigentes, interesantes, participantes y ponentes de una calidad exquisita, y no podía ser menos. En esta ocasión, como sabéis, el ciclo se va a llamar De las necesidades a los derechos. Vamos a hablar del retroceso en los derechos humanos, de un enfoque quizá más basado en el asistencialismo que en los derechos. Vamos a reflexionar sobre la idea de vulnerabilidad y vamos a poner sobre la mesa, bueno, pudiendo elegir 6, también nos hemos tenido que limitar un poco, pero bueno, ya sabéis los temas actuales, la alimentación, las migraciones, el papel de la mujer, la situación de Afganistán, que la veremos mañana. Pues dentro del marco de 6 charlas, yo creo que vamos a hacer una visión general bastante oportuna y que creo que nos va a interesar a todos. Os invito a venir a las demás sesiones. Es fácil, los miércoles y los jueves, empezando ahora y durante 3 semanas. La sesión de hoy, que se va a llamar Necesidades o Derechos, revisitando las ideas de dignidad y vulnerabilidad. Y bueno, pues aparte de Francisco Rey, de Javier de Lucas y de Carmen Borja, vamos a contar, como siempre, con su participación y luego con las intervenciones que queráis hacer desde el público. ¿De acuerdo? Paco, es tu turno para lo que nos quieras contar. Bueno, pues muchas gracias, Blanca. Muchas gracias por venir a todos ustedes. Y bueno, lo primero, como pedantería para iniciar esto, pues decir que la Casa Encendida pues ha seguido encendida durante la pandemia. Y nosotros, como decía Blanca, sí hemos conseguido hacer bastantes actividades online. Vamos, algunas incluso bastante originales. Afortunadamente teníamos ya los compañeros jóvenes del IECA, las compañeras, una cierta experiencia en plataformas digitales y bueno, pudimos empezar desde el inicio. Y fue precisamente en alguno de esos ciclos donde se nos ocurrió, por decirlo así, la reflexión de dar una vuelta al tema de derechos versus necesidades. Creo que todos hemos visto que en la pandemia, como decía Blanca, ha habido un cierto retroceso. Se han consolidado esos mantras de salvar vidas, pero nadie dice vidas dignas. Se han consolidado cosas que no esperábamos ver, como las mal llamadas colas del hambre, donde organizaciones sociales han tenido que montar mecanismos de suministro asistenciales, evidentemente, porque los encargados de proteger derechos no se han encargado de eso. Entonces creo que es un momento bastante interesante para dar una vuelta a esto. Y hemos diseñado pues, un ciclo con 6 temas, como decía Blanca, de palpitante actualidad, como dicen los malos periodistas, pues desde los temas migratorios, los derechos en los conflictos armados, los derechos de la mujer en un caso como el de Afganistán, el derecho a la alimentación, que es un derecho de los que más está en retroceso en este momento. Y hoy empezaríamos con una sesión
en el mejor sentido de los términos, pues un poco más teórica, donde reflexionáramos sobre esos temas. Y bueno, tenemos, yo aprovecho desde aquí para presentar pues a los ponentes, Javier de Lucas, que es catedrático de la Universidad de Valencia, de Derecho, de Filosofía del Derecho y de Filosofía Política, y fundador del Instituto de Derechos Humanos de Valencia. Pero como allí se aburría, ahora es senador en las Cortes Españolas, donde no creo que se divierta más que en las clases, que se divertía mucho, pero bueno, donde trata de hacer también una muy interesante labor de defensa de los derechos desde la política, como persona que conoce eso. Y a Carmen Borja, de una institución, una consultora, ISI Argonauta, que en España ha sido la pionera de los temas de incorporación del enfoque de derechos en el ámbito de la cooperación al desarrollo y en otros ámbitos. Y bueno, ya con muchas publicaciones en este tema. Y yo, Francisco Rey, codirector del IECA, visitante habitual de esta casa, y que hablaré más de los temas de vinculación del enfoque de derechos y de necesidades en el ámbito en el que trabajamos más nosotros y nosotras, que es el humanitario, y problematizando un poco esta idea de la vulnerabilidad, que se ha convertido en uno de los términos tal vez peor usados, como trataré de decir ahora. Pues muchas gracias. Trataremos de hacer intervenciones breves y interactuar entre nosotros para dar paso pues, a sus preguntas luego, si les parece. No sabíamos si iba a venir mucha gente. Bueno, no somos muchos y muchas, pero suficientes para preguntarnos cosas. Pues ya sin más, cuando habíamos preparado un poco la mesa, pues habíamos decidido empezar un poco actualizando, por eso hemos puesto ese título de revisitando ciertas ideas y actualizando o problematizando la idea de dignidad con Javier. Gracias, Javier, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien porque se me acaba de caer el protector del pinganillo y no, oye, por favor, Paco. Sí. Bueno. Lo primero que quería decir es agradecer a Francisco Rey y a Blanca la invitación. De las cosas mejores que me han pasado como profesor es tener la posibilidad de colaborar con el IECA, con el Instituto y también con la Casa Encendida. Y la verdad es que tengo mucha admiración por el trabajo que realizan el Instituto y también la Casa y digo que sí en cuanto se acuerdan de mí y me dicen de venir, pues yo vengo encantado. Lo que no estoy muy seguro, pero en fin, Paco es muy generoso y creen que sí, lo que no estoy muy seguro es de que mi intervención sea una intervención que sirva para mucho en esta primera sesión, todo y que esta primera sesión, como decía Francisco Rey, es más teórica, entre comillas, ¿no? Y sobre todo no estoy seguro porque quienes realmente son especialistas en el análisis de un enfoque basado en derechos y en su proyección en políticas públicas, pues es Carmen Borja, desde luego, y el propio Francisco Rey. Yo me he ocupado de problemas concretos de lo que nos gusta llamar en el instituto, y a mucha gente, no somos originales, lucha por los derechos como programa, ¿no? Pero esa lucha por los derechos requiere primero alguna claridad conceptual y a riesgo de darles la chapa, pues empiezo con un par de observaciones que quizás sean intempestivas sobre la noción de dignidad y de ahí saltaré a la de vulnerabilidad y a la de derechos. Por si no consigo explicarme bien, aunque seguro que habrá oportunidad luego en la conversación entre nosotros y con ustedes, yo creo que es un momento muy oportuno para plantear lo que el IECA y
la Casa Encendida plantean, es decir, si no estamos viendo un retroceso en los estándares de garantía y exigencia de calidad en la garantía de derechos, socapa de, digamos, el impacto en la perspectiva Vale, gracias. El impacto en la perspectiva sobre los derechos que ha tenido la pandemia. Yo creo que lo que ha dicho Francisco tenía mucha razón, es decir, que en la pandemia lo que nos ha unido a todos y con una en realidad falsa universalidad, como lo demuestra el hecho de que aquí vamos por la tercera dosis de vacunas, mientras hay una parte importantísima de la población mundial que no ha llegado ni a la primera ni por supuesto a la segunda, ¿no? O sea que eso de la universalidad, de que o nos salvamos todos o no nos salvamos ninguno, pues se ha quedado en retórica. Y se ha quedado en mala retórica porque, como decía Francisco, el nivel en el que se ha puesto todo el énfasis es en la vida, pero en la vida casi entendida como supervivencia. Y eso es enormemente preocupante porque pareciera que el objetivo fuera mantener a la gente con vida. Y entonces se olvida que el objetivo en términos de derechos es una vida digna. Y esa primera apreciación de Paco me sirve para meter el dedo, quizá inoportunamente, en la discusión y plantear dos dudas, que seguro que Carmen y Francisco y seguramente ustedes pues, pueden contribuir a aclarar, ¿no? La primera de mis dudas es en qué sentido hablamos de dignidad. Y perdonen que haga la típica finta de profesor de filosofía, ¿no? O sea, ¿en qué consiste y a quién se la reconocemos? Porque resulta que incluso aunque vayamos a la mejor tradición filosófica, y uno de esos exponentes es Kant, y no le voy a dar una paliza sobre Kant, no se preocupen, pero hay un problema de tautología en la noción de dignidad. Es decir, los seres humanos tenemos dignidad. ¿Y por qué? Porque somos seres humanos. Eso no dice nada. No explica en qué consiste la dignidad y por qué la tenemos solo los seres humanos. Naturalmente ha habido quien ha añadido muchas cosas, ¿no? Y ha dicho, no, tenemos dignidad porque tenemos una cualidad que es A, la capacidad racional, B, el lenguaje, C, ser sujetos de agencia moral. Esta tercera es muy importante. Es decir, solo quienes tienen la capacidad de discernimiento moral en el sentido de la ética, no de la moral social, en el sentido de elegir el bien o el mal. Ser capaces de decir, tengo que hacer esto porque es bueno, tengo que evitar esto porque es malo. ¿Y por qué es bueno y por qué es malo? Esa es otra pregunta típicamente filosófica ligada a la noción de dignidad. La pregunta es, A, ¿eso es exclusivo de los seres humanos? B, ¿el ser agente moral es la única razón para ser titular de dignidad y de derechos? Entonces, quienes tienen reducida la capacidad de agencia moral, por ejemplo, pues por una patología congénita o sobrevenida, no tienen entonces, no son sujetos morales y entonces no tienen dignidad, incluso si son seres humanos. Yo creo que las neurociencias y desde luego el desarrollo del conocimiento de la vida animal nos ha mostrado que
detrás de esa noción de dignidad en la que coincide un relato religioso, evidentemente el relato bíblico que nos dice que los seres humanos somos los dueños de todo, y, digamos, esas características filosóficas y científicas de nuestra superioridad por nuestro monopolio de la racionalidad, del lenguaje y de la agencia moral, están bastante menos claras hoy que hace 50 años, y no digamos que hace 2 siglos, ¿no? Los experimentos que han hecho los etólogos, y no me voy a extender, han mostrado la capacidad de discernir y de formular juicios en términos cooperativos, que es una manera de elegir el bien o el mal, que tienen otras especies animales, desde los monos capuchinos hasta algunas especies de grandes simios, pasando por mamíferos marinos como los delfines y grandes cetáceos, ¿no? Por supuesto, la idea de que solo nosotros tenemos lenguaje es insostenible. Y la idea de que solo nosotros experimentamos emociones también es insostenible. Emociones en el sentido de ser sujetos de emociones, conciencia de emoción. El viejo argumento de Bentham de que si tienen capacidad de sufrimiento no pueden no ya ser cosas, y todavía andamos en ello, ¿no? En decir, no, los animales no son cosas, ¿no? Eso nos parece un gran progreso, ¿no? Esa capacidad, la conciencia de sufrimiento y por tanto, en cierto sentido también, el núcleo de la inteligencia emocional se encuentra presente en otras especies, de manera que ese monopolio de la noción de dignidad parecería contagiado de una de las concepciones hoy criticables como especeísmo, y estoy seguro de que todos saben de lo que hablo, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera plantear es en qué medida seguir pensando que lo básico es la dignidad nos hace titulares exclusivos de derechos y no solo de necesidades. La segunda cuestión que quería problematizar o incordiar un poco sobre la cuestión y plantear que a lo mejor no lo tenemos tan claro como creemos, es precisamente el tránsito de necesidades a derechos, ¿no? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hacía Francisco y que recordaba Blanca, de que no podemos rebajar los derechos a la condición asistencial. Es decir, no podemos pensar que los derechos consisten únicamente en proveer de lo imprescindible para la supervivencia a las personas, ¿no? Ya hemos dicho que los derechos son otra cosa y que cuando hablamos de vida digna hablamos de derechos no solo sociales, hablamos de derechos culturales, hablamos de libertades y hablamos, por supuesto, de derechos de agencia pública, de participación pública y decisión en la vida pública. Yo creo que todo eso son necesidades. Es decir, no estoy de acuerdo con aquellos que, al hablar de necesidades básicas, esta es una discusión teórica que conocen muy bien tanto Carmen como Francisco, y seguro que muchos de ustedes, al hablar de necesidades básicas estemos hablando en los términos de la pirámide de Maslow o yo creo que Agnes Heller, soy profesor, y entonces digo nombres para dar pistas de lectura por si alguien no... Entonces, Agnes Heller, dentro de la Escuela de Budapest, es probablemente quien ha trabajado mejor la noción de necesidades en relación con los derechos como fundamento de los derechos, pero ampliando la noción de necesidad. Es decir, participar en la vida pública es una necesidad. Por supuesto que el derecho a la alimentación y a la salud son necesidades,
pero no son las únicas necesidades que fundamentan derechos. Y yo creo que ahí hay una discusión interesante, es decir, lo importante es quién y por qué es titular de derechos y a qué se comprometen o se deben comprometer los poderes públicos para satisfacer, garantizar esos derechos. El error está en pensar que el único derecho es el que tenía Hobbes en mente, ¿no? Que la gente esté con vida, es decir, que no les maten, ¿no? Que es un poco el retroceso de hoy también porque hemos recobrado, se ha recobrado en la vida pública el leitmotiv del miedo unido a la incertidumbre, y entonces eso rebaja la exigencia en calidad de derechos, porque de lo que se trata es de librarte de los miedos, de los terrores más elementales, morirte. Y eso no es una política de derechos, claro. Por supuesto que hay que garantizarle a la gente la vida, pero garantizar a la gente la vida no significa garantizarle que no se va a morir más allá de cuando por el curso natural le pueda tocar morirse, ¿no? Entonces, a mí me parece que sería bueno que reflexionáramos también, es una pista, ¿no? Pues si no sirve, pues ya está, no se toma, ¿no? Sobre qué significa los derechos, o sea, ¿por qué llamamos derechos a unas exigencias o demandas y a otras no? ¿Y por qué algunas personas creen que sus expectativas tienen que ser derechos y en cambio niegan la condición de derechos a expectativas, necesidades más básicas de otras personas porque son otros? Es decir, nosotros desde nuestro mundo rico nos podemos plantear, e introduzco con esto seguramente un tema relativamente polémico, nos podemos plantear que yo tengo derecho a tener hijos cuando a mí me dé la gana y de la manera en que me dé la gana. Cuando digo que me dé la gana y me dé la gana, no digo necesariamente por capricho, ¿no? Pero ese es un derecho reservado a los ricos de países ricos en unas condiciones que además plantean la utilización de terceros, no en las condiciones de equiparación, y por supuesto es un derecho que no se reconoce a otros universalmente. ¿Tiene eso relación con la dignidad? Termino y perdón porque me he extendido más de los 10 minutos. En cambio, a mí me parece muy fructífera la idea de vulnerabilidad. Y sé que esa idea, como otras, tiene un haz y un en vez, ¿no? Porque pareciera que si nos fijamos solo en la noción de vulnerabilidad, en la noción de daño, estamos rebajando también el reconocimiento de derechos, es decir, solo nos preocupa el daño concreto o la indefensión ante el daño potencial, que es lo que llamamos vulnerabilidad, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la conciencia de vulnerabilidad del otro es una semilla muy importante de reconocimiento de la universalidad de los derechos. Es decir, claro, normalmente, esto los que han estudiado filosofía lo saben, normalmente la negación es una vía privilegiada de conocimiento, ¿no? Y muchas veces nosotros no somos conscientes de los bienes que necesitamos hasta que no sufrimos la privación de esos bienes. Entonces, la noción de daño es un camino para descubrir cuáles son derechos y cuáles no. Es decir, qué daño a qué tipo de bienes, qué daño a qué tipo de expectativas merece la protección de lo que llamamos derechos, a quiénes y por qué, ¿no? Yo creo que ahí, y me remitiría, pero como ya me he pasado mucho tiempo y tenemos tiempo luego en la discusión y pido excusas por no haber sabido ser breve, yo creo que ahí se puede aprender mucho de la literatura y el cine sobre
los derechos, ¿no? La toma de conciencia del daño al otro como un daño que no puedo tolerar, y no solo de mi propio daño, es la vía del reconocimiento de que el otro tiene derechos. Eso está maravillosamente explicado en Blade Runner. En la madurez que van adquiriendo esos seres que no son humanos, pero que tienen una condición humana y que en su desarrollo emocional van adquiriendo la conciencia del daño al otro y de la felicidad del otro como condición, hasta el punto de que al final la lección famosa del replicante mayor, el que encarna a Rutger Hauer, cuando salva la vida a su enemigo, al que quiere eliminarle, al Descartes, que encarna Harrison Ford, es que lo importante es la vida digna, sin miedo, dice uno de los personajes, ¿no? No tener miedo. ¿Miedo a qué? No solo miedo al otro, sino miedo a no poder desarrollar las garantías que me hacen a mí posible llevar una vida digna, ¿no? El miedo de no tener trabajo, el miedo de no tener un trabajo digno, de que no sea suficiente, de no poder constituir una familia, de no poder formarse, de no poder vivir con libertad y expresarse, de tener que callarse para poder convivir y tragarte tu propia opinión y no poder manifestarse. Todo eso es lo que niega los derechos, ¿no? En mí y en los otros, ¿no? Entonces, la noción de aprender de la vulnerabilidad de los otros nos hace entender que los derechos no son míos y que en realidad el trabajo por los derechos no es de los políticos ni de la policía, sino que el trabajo por los derechos es un trabajo de cada uno de nosotros en la medida en que quiera ser sujeto activo y agente moral y político. Bueno, pues menudo tostón he dado. Esto el nivel... Pero los que saben del enfoque basado en derechos son Carmen y Francisco y ellos van a hablar con mucho más tino del tema de hoy, de las necesidades a los derechos. Así que muchas gracias por la paciencia. Bueno, gracias. Por haberme tolerado esta entrada. Bueno, yo no sé si voy a estar muy al nivel tan filosófico, porque realmente nosotras, desde nuestra consultora, hemos siempre intentado combinar la teoría con la práctica. Y realmente, cuando nos empezamos a plantear por qué trabajar con este enfoque, fue a raíz de un trabajo que hicimos en Colombia, haciendo una investigación sobre proyectos de cooperación, de cómo se estaban trabajando esos proyectos de cooperación y por qué teníamos proyectos de cooperación que llevaban muchos años en el terreno y que no conseguían transformar la realidad sobre la que se estaba trabajando. A raíz de todo ese proceso, de todo ese conocimiento, de toda esa experiencia en la investigación, empezamos a investigar y a conocer un poco más lo que era el enfoque de derechos. También era la época en la que Naciones Unidas empezaba también a incorporar el enfoque de derechos, porque estamos hablando del año 2004, 2005. Naciones Unidas empieza a incorporar a partir del año 2003. Y lo que nos dimos cuenta es que si seguíamos trabajando desde el ámbito de la cooperación, que en aquel entonces era el que nosotros más estábamos conociendo o que más experiencia teníamos, si seguíamos trabajando desde un enfoque de necesidades, no íbamos a transformar la realidad, íbamos a seguir trabajando sobre los mismos problemas, sobre las mismas causas que hacían que las personas no pudieran tener esa vida digna, porque lo que estábamos haciendo era cubrir una serie de necesidades que hacían que las personas no pudieran desarrollarse, continuaran en la misma vida que tenían, una vida no digna, porque era una vida en la que no tenían oportunidades, en las que no podían capacitarse, en la que no podían adquirir esas capacidades necesarias para poder convertirse en un sujeto de derechos activo que quisiera realmente participar
de esa comunidad o de ese entorno o de ese contexto en el que se estaba desarrollando. Entonces, pues un poco desde esa práctica, desde ese conocimiento, desde la práctica, empezamos a incorporar o a entender cómo teníamos que trabajar desde un enfoque que no fuera un enfoque de necesidades, sino un enfoque de derechos. Y una de las cosas que sobre todo que veíamos importante es que voy sobre todo a enfocarlo desde el ámbito de la cooperación, porque creo que es el que, con ejemplos, puede un poco más ilustrar el trabajo que hemos venido haciendo en la cooperación, en el enfoque de derechos. Una de las cosas que veíamos es que cuando íbamos a entrevistar a las personas que estaban desarrollando esos proyectos de cooperación, las personas hablaban de la alimentación, pero cada uno entendía una cosa diferente sobre qué significaba la alimentación. Es decir, para mí significa una cosa, para ti puede significar otra, para Paco puede significar otra. Pero si realmente no tenemos un marco de referencia sobre el que trabajar ese concepto que es la alimentación, difícilmente vamos a poder realmente tener una intervención que transforme y que cambie. Entonces, para eso sí que nosotras entendíamos que tener ese marco de referencia, que era el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que nos daba esa conceptualización de esos conceptos, que era la alimentación, que era la salud. Porque, por ejemplo, cuando íbamos a hablar de qué es la salud entendida por cada uno de nosotros puede ser cualquier cosa. Puede ser que yo me sienta bien, que tenga un bienestar, pero el concepto de salud es mucho más amplio y, sobre todo, si lo miramos desde esa concepción, desde ese marco de referencia del derecho. Entonces, lo primero que veíamos es que era muy importante que las personas que quisieran trabajar con este enfoque conocieran qué era ese marco de referencia del derecho internacional. Y una de las cosas que siempre nos encontramos es que cuando damos nuestros cursos, porque también damos temas de formación, damos los cursos, una de las cosas que las personas sienten que es súper complicado es acercarse a ese marco. Y también porque yo creo que tenemos una cultura de derechos, más bien no tenemos una cultura de derechos. Es decir, no tenemos dentro de nuestro conocimiento el incorporar los derechos humanos como algo que es nuestro, como algo que debemos incorporar, como algo que debemos conocer y como algo que debemos ejercer. Entonces, al no tener esa cultura es muy complicado. A veces cuando intentas que las personas se metan a conocer ese marco internacional, a conocer pues, los tratados, los pactos, las convenciones, se les abre un mundo que les parece muy interesante, pero que les resulta muy complicado. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en nuestros cursos es hacer todo como una guía por todas aquellas páginas, por ejemplo, la del Alto Comisionado, que tienen un montón de herramientas, un montón de instrumentos que sirven para conocer, para entender todo ese marco de referencia sobre el que trabajar en el enfoque de derechos. Y yo creo que sería muy interesante que realmente cuando nos acerquemos al enfoque de derechos seamos capaces de intentar entender todo ese marco conceptual, porque si no tenemos ese marco conceptual, si no nos acercamos un poquito a esa realidad, es muy difícil de entender el enfoque de derechos. También porque ese marco de referencia es el que al final también nos puede dar la fuerza a la hora de incidir, a la hora de reivindicar, a la hora de ejercer esos derechos. Por lo que os comentaba, si no tenemos esos conceptos claros, si no hablamos todos un mismo idioma, difícilmente vamos a llegar a entendernos. Y luego también es importante, uno de los elementos que comentaba Javier, el tema de ese sujeto que quiere participar. Pero también es importante que ese derecho a la participación lo reivindiquemos y lo ganemos, porque al final los derechos humanos no es algo que nos han dado, es algo que ha sido una lucha a lo largo de mucho tiempo por conseguir que esas necesidades que las personas veían amenazadas fueran convertidas en derechos para que puedan ser garantizadas y las personas
puedan ejercer esos derechos y tener esas necesidades para poder alcanzar esa dignidad o poder tener esa vida digna, que no solamente implica unas necesidades básicas, sino porque si al final nosotros hacíamos a veces en los cursos una dinámica en la que preguntábamos a la gente por qué necesidades tenían. Entonces, cada uno ponía un listado de necesidades y cada uno tenemos una serie de necesidades o priorizamos una serie de necesidades. No todos priorizamos las mismas. Pero sí es cierto que para tener una vida digna hay una serie de necesidades y de bienes que son necesarios para poder alcanzar esa vida digna. Entonces, sí es importante que ese grupo de bienes, de necesidades, de capacidades que necesitamos para desarrollarnos y para tener esa vida digna, tengan esa garantía, que es una garantía que solamente puede existir si realmente tenemos un titular obligado. En este caso, el Estado. Es decir, necesitamos, para poder garantizar que realmente esa garantía existe, que realmente existe un titular obligado para poner los recursos necesarios para poder llevar a cabo ese ejercicio del derecho. Y por otro lado, también es importante que no perdamos de vista que el tener el marco internacional de derechos humanos, que los Estados hayan ratificado y aprobado los diferentes tratados, pactos y convenios, hace que todas esas garantías se puedan exigir jurídicamente y también se puedan exigir políticamente. Es decir, muchas veces nos encontramos con que los Estados aceptan ratificar esos tratados, esos convenios, pero luego no se traslada a la política pública. No hay un desarrollo de esa política o no hay una capacidad de recursos para que esa implementación de esa norma, de ese desarrollo de política pública sea efectivo. Entonces, también es importante que seamos conscientes de que esa garantía también nos hace que podamos exigirlo en el marco jurídico y en el marco político. Y eso también es importante porque muchas veces nos encontramos con que cuando se habla de derechos humanos es como si eso que se habla de una manera muy abstracta, pero que nos cuesta a veces trasladar y bajar al día a día y a cómo trabajamos y cómo llevamos a cabo nuestras intervenciones y nuestro trabajo, tanto desde las organizaciones como desde el ámbito de la institucionalidad pública, que tiene esa obligación de trasladar a su marco institucional todo ese proceso. No sé si... No, continuamos y luego ya interactuamos entre nosotros, porque hay cosas... bueno, me toca a mí. Cuando uno invita a un filósofo a la mesa, sabe a lo que se expone, ¿no, Javier? Entonces, ya nos ha tocado, pues, vamos, y con mucho placer, por cierto, debatir en otros foros, y creo que es bueno que en ocasiones pues se nos planteen cosas como problemas, ¿no? Y hasta por donde has empezado, que la dignidad es una tautología, es una cosa que desde luego hace, bueno, mucho pensar. Yo quería desarrollar un poco más, y ahí coincido un poco con la excursión que ha hecho Javier de la dignidad a los derechos y la vulnerabilidad, desarrollando esta idea, porque es un concepto que, como él mismo decía también, fue muy fértil cuando se propuso, porque se suponía, como él ha dicho, esa idea de ser consciente del daño que se puede producir a otras personas, pero que sin embargo creo que es una idea que lamentablemente se ha ido perdiendo y se ha convertido en un lenguaje muy que no dice nada. Hoy mismo en las noticias, pues en el telediario de mediodía, pues la palabra vulnerable o grupo vulnerable ha salido 5 o 6 veces en bocas de diferentes políticos o tal, pues significando cosas que no quieren decir nada. Hay que tomar medidas para los grupos vulnerables. Bueno, ¿quiénes son esos? ¿Quién no tiene algún tipo de vulnerabilidad? Entonces, sí me gustaría desarrollar algo más, porque creo que es una idea que conviene recuperar, y un término que creo que es muy útil para el trabajo de derechos, por supuesto, para el trabajo de cooperación, y que lamentablemente se ha ido perdiendo. La primera idea es que
los seres humanos o los grupos sociales somos vulnerables a algo. Esa idea de vulnerabilidad sin más es una fantasía. O sea, hay que definir algo, y yo creo que ahí Javier lo ha dicho, algo que puede generar un daño, y uno es vulnerable bueno, frente a eso. Y muchas veces los seres humanos, claro, no nos damos cuenta a lo que somos vulnerables hasta que no aparece ese posible daño. ¿Eran conscientes de una cierta vulnerabilidad los ciudadanos de Nueva York el 11 de septiembre por la mañana antes de que unos terroristas? Pues evidentemente no. O apareció una amenaza, o llámenlo ustedes como quieran, que pone de manifiesto esas vulnerabilidades. Entonces, esa idea de que la vulnerabilidad existe en relación con el posible daño y con la posible amenaza es una cosa que creo que hay que recuperar ahora, porque referirse, como hacía esta mañana pues, la ministra de Transición Ecológica, a grupos vulnerables, sin decir cuáles y frente a qué amenaza, como es la subida pues, de la luz, evidentemente, es un discurso muy poco concreto. Entonces, bueno, la primera idea que yo quería dar era esa idea de que uno es vulnerable frente a algo, y que hay que definir pues, ese algo más, pues, se llame como se llame. Y la segunda idea es que la vulnerabilidad también es algo cuantitativo. Uno o una o los grupos somos más o menos vulnerables. Definir eso otra vez solamente como grupos vulnerables es una simplificación que estigmatiza ciertos grupos sociales y que me parece que es algo que no es tolerable, porque choca además con la dignidad de esos propios grupos sociales. Entonces, bueno, pues la vulnerabilidad, como la veteranía en la mili, pues, tenía grados, ¿no? Y hay grados pues, de vulnerabilidad, y uno es más vulnerable o menos frente a qué amenazas. Y la tercera idea, que es muy tradicional en este sector de la cooperación y del trabajo social, es que junto a las vulnerabilidades existen la otra cara pues, de la moneda, que son las capacidades. Y cuando se habla solo de las vulnerabilidades y no de las capacidades que los sujetos tenemos, se contribuye a eso, a la estigmatización y a una cierta justificación del asistencialismo. Entonces, bueno, en todos los ámbitos pues, de nuestra vida, normalmente hablamos de los pros y de los contras. En la planificación empresarial usan eso del método DAFO, dificultades, amenazas, fortalezas, oportunidades, para ver cosas positivas y cosas negativas. Entonces, hablar de vulnerabilidad sin referirse a su otra cara pues, de la moneda, que son las capacidades, pues es algo que eso contribuye, vuelvo a repetir esta idea, a estigmatizar o a señalar grupos sociales y a justificar ciertas medidas de carácter tal vez muy asistencial. La siguiente idea, y voy rápido, es que si algo fue o es fértil del concepto de vulnerabilidad, es como también insinuaba Javier, el que la vulnerabilidad tiene diversos componentes. Uno puede ser muy vulnerable en términos económicos, pero tener grandes capacidades sociales. Es decir, la vulnerabilidad tiene diversas facetas, como las capacidades tienen diversas facetas, y no se pueden analizar solo unas. Es evidente que la pobreza es un elemento fundamental, o es la desigualdad, pero bueno, hay grupos que tienen otras capacidades que pueden permitir enfrentar esas situaciones pues, mejor. Y la última idea ya sería que la vulnerabilidad cambia, evoluciona, y que en ocasiones referirnos solo a grupos vulnerables es engañar. Los refugiados en Moria no son grupos vulnerables, por supuesto que lo fueron, pero son grupos vulnerados, como hemos dicho en alguna ocasión. Es decir, es gente que ya ha visto la vulneración de sus derechos. Y referirnos a esas situaciones solo como grupos vulnerables es un poco maquillar pues, la realidad, refiriéndose eso a una cosa muy genérica, sin reconocer, como decía Carmen, que hay titulares de obligaciones que no han reconocido el derecho pues, de refugio y de esa gente. Entonces, yo creo que el poner el énfasis en la vulnerabilidad y no en los responsables de la posible amenaza o el daño es algo que estamos haciendo en muchos ámbitos y que afortunadamente ya no hacemos en otros. Hace 20 años aún era frecuente en foros como este, cuando se hacían, que cuando se hablaba de temas pues, de violencia machista o de violencia basada pues, en género,
alguien se refería a las mujeres como grupo vulnerable. Creo que lo recordamos muchos en esta sala, porque pues hasta no hace tanto eso, lo de las mujeres y los niños, grupo vulnerable, punto pelota. Eso no es aceptable hoy. Cuando se habla de violencia machista, se habla de los perpetradores, se habla de los que pueden generar pues el daño. Y colateralmente, tal vez, se habla de las hipotéticas vulnerabilidades o capacidades que las posibles víctimas puedan tener. Pero me parece que hay que ser consciente de eso y tratar de incorporar este discurso de la vulnerabilidad pues en esta misma línea. No hablar nunca de vulnerables si no se habla de tal. Cuando la ministra se refería hoy a los vulnerables por la subida pues, de la luz, debe referirse a quienes están pues, vulnerando eso, que son las empresas eléctricas, cosa que no ha hecho en esta intervención de hoy. Entonces, creo que la idea de vulnerabilidad en su día, por lo que dije al inicio, creo que fue una idea muy fructífera, pero se ha ido convirtiendo en algo que se usa simplemente como sinónimo de otros términos que no se quieren usar, como excluidos, pobres, marginados, tal, y se ha convertido en una cantinela que, bueno, desde los que nos dedicamos un poco a los temas humanitarios, pues a los temas sociales, vemos con cierto riesgo porque contribuye a no dar una idea de derechos, sino todo es lo contrario. Ha contribuido a una cierta banalización de un discurso así de la vulnerabilidad muy genérico, y creo que eso es para los sectores, digamos, que queremos ver una transformación social, o que por lo menos sí que queremos medidas más igualitarias en las políticas públicas, y eso creemos que es un error. Y por tanto, si me permiten la broma, prohibiríamos el uso de la palabra vulnerable en los discursos de los políticos. Bromas aparte, sí concluiría con que creo que en gran medida en el mal uso de los términos tuvo que ver un informe de las Naciones Unidas del año 2014, que fue el Índice de Desarrollo Humano del año 2014. Es un informe que es curioso porque cita en su título dos términos que en su época fueron muy sugerentes y muy sugestivos para el ámbito social, y que los dos se han convertido en términos muy confusos: resiliencia y vulnerabilidad. No vamos a hablar de la resiliencia hoy porque no nos toca, pero los que tengan cierto interés en esos temas saben que es un término que también se ha popularizado mucho en los últimos años, hasta el manoseo, y que también ha perdido la carga transformadora que en el origen pudo tener, como le pasó y está el término vulnerabilidad. Entonces, creo que, bueno, y os agradezco mucho a los dos porque la excursión que hizo Javier al inicio, que creo que se lo ha tomado muy en serio, de vincular dignidad con derechos, el desarrollo que has hecho tú más de los derechos ya escritos y de la exigibilidad, y la vulnerabilidad como término que puede ser usado en ambos sentidos y puede contribuir al ejercicio de los derechos o no, creo que sí que cierra pues, esta primera ronda de una manera bastante digna. Solamente a esto que estabas diciendo del tema de la vulnerabilidad, en los últimos tiempos le hemos estado dando muchas vueltas al término, y un poco en la línea de lo que decía Paco, es decir, las personas, cuando les decimos los grupos vulnerables, ponemos el foco en que son las personas las que tienen un problema, tienen una vulnerabilidad. Y en realidad las personas lo que le están haciendo es que les están vulnerando. Entonces, el foco no tiene que estar en otro sitio. Pero el problema es que cuando tenemos un enfoque de necesidades, no tenemos un enfoque de derechos, no cambiamos el foco. Yo creo que en cierta manera tener esa mirada de enfoque de derechos también nos ayuda a cambiar un poco el foco y no ponerlo tanto en la persona como que ella es una persona, o sea, es vulnerable porque quiere ser vulnerable, sino porque tiene una serie de barreras y de condicionantes que le impiden tener las capacidades para no ser vulnerable. Entonces, un poco cambiar un poco el foco y la mirada hacia la persona desde esa perspectiva de derecho. Sí, yo quería plantearos a los dos y al público si realmente tenemos una manera universalizable, si no universal, de contestar a la pregunta ¿qué es una vida digna? Porque
si le preguntáramos a Sócrates o a Alcibiades o a Jerjes o a Leonardo da Vinci o a Madame Curie o a Simone Weil qué es una vida digna, nos darían respuestas distintas, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo no hemos tenido la capacidad de definir con carácter universal qué elementos definen una vida digna. Y sin embargo creo que el enfoque basado en derechos, y Carmen y Paco han dado dos datos muy importantes. Bueno, el enfoque basado en derechos desde 2003, 2004, Naciones Unidas, pero luego el informe de desarrollo humano de 2014, que trata de objetivar, no diré que de cuantificar, pero sí de objetivar, en qué consiste la noción de desarrollo humano, que es una noción al mismo tiempo lista, pero también que va bastante más allá del desarrollo en el sentido meramente crematístico o incremental. Y también, y eso en el IEK lo han trabajado muchísimo, tiene el correlato de la seguridad humana. La noción de seguridad humana no es la seguridad frente al que te mata. La noción de seguridad humana tiene bastante que ver con el índice de desarrollo humano. ¿Vosotros pensáis que la noción de vida digna, que podría aspirar a plantearse como una exigencia universal de referencia de derechos, estaría ahí en los elementos del IDH, o es muy difícil no dejar de relativizar la vida digna y pensar, bueno, si yo le pregunto a un niño en Gaza qué es una vida digna, me va a decir una cosa, ¿no? Y si le pregunto a un albino en el Zaire, me va a decir otra. Y si le pregunto a una lesbiana en Marruecos, me va a decir otra. Y a un trans en Madrid me va a decir otra. Y a un mapuche en Chile, o a uno de los pertenecientes a una minoría indígena en México o en Guatemala, me va a decir otra. Pero eso no es óbice para que yo le pueda explicar que en realidad los elementos de una vida digna son los que están en el informe de desarrollo humano, y que eso le sirven a él, aunque su percepción de lo que él aspira como dignidad a lo mejor es poder jugar en las ruinas de la escuela, derruida por los tanques israelíes, por una represalia en la franja de Gaza. Vamos, objetivable, y los esfuerzos que se han hecho desde el Índice de Desarrollo Humano y otros siempre topan con la dificultad de eso, de un cierto relativismo también, de la manera de ver las cosas. Pero yo creo que dar por hecho que lo que se aprobó en la Declaración de Derechos Humanos del 48 estuvo bien, creo que es un avance. Hay una pregunta que tú seguro que has hecho a tus alumnos también, alguna vez, que es decir, ¿y si ahora se discutiera una Declaración Universal de Derechos Humanos, cuál sería el resultado? ¿Sería mejor o peor? No me contesten todos a la vez. No se aprobaría. Hay a veces porque parece que los progresistas somos los reaccionarios porque queremos que Virgencita que me quede como estoy. Entonces yo aun consciente de que contestar esas preguntas que tú haces no es posible, y que cada uno puede definir sus aspiraciones humanas de una manera distinta, yo creo que agarrarse de vez en cuando pues, a lo escrito es un avance pues, en el día de hoy. Pero dicho el otro, yo creo que conceptos que se han puesto vamos, por los filósofos y por los politólogos también, de desarrollo de las capacidades humanas, de las potencialidades humanas, de las aspiraciones, creo que van en esa línea. ¿Cuáles son las aspiraciones humanas de un trans en Madrid o de un mapuche en Chile, como tú has dicho? Evidentemente son diferentes, pero sí van en la línea de
desarrollo de ciertas capacidades, ese tipo de cosas. Y yo creo que, aunque sea a veces, y tú creo que haces bien en plantearlo y en complicarnos la vida, que filosóficamente pues es complicado responder a eso y pues, objetivarlo, creo que los intentos, y cuando se llega pues, a ciertos acuerdos en foros internacionales, creo que son positivos. En el ámbito en el que nosotros trabajamos, nos reímos siempre con una... O sea, como se miden necesidades para hacer proyectos humanitarios pues, o de desarrollo, se ha estandarizado mucho los Needs Assessment, los análisis de necesidades. Y todo el mundo sabe que es un Needs Assessment, un análisis de necesidades para un proyecto humanitario pues, o de desarrollo. Nadie sabe qué es un Rights Assessment, perdonen por el inglés, qué es un análisis de derechos. ¿Quién hace un análisis de derechos cuando trabaja? Como mucho pregunta, ve un poco las percepciones, como vosotros hacéis. Pero eso es un terreno que es muy, muy complicado y tal vez en el ámbito de la cooperación, y que me corrija Carmen, hemos optado por una vía un poco cómoda. Que es decir, bueno, se han aprobado estos instrumentos internacionales, esto es lo que tenemos, los estados se han comprometido a esto, hay titulares pues, de obligaciones que deben de proveer estos tal, exijamos eso. Entonces, que es una posición que es limitada, yo lo asumo, pero que, bueno, porque por lo menos permite recordar a los que firmaron instrumentos internacionales que los firmaron y exigirles eso. Pero muchas veces de las preguntas que tú haces, y más en ámbitos culturales diferentes, creo que a todos pues, los que trabajamos en el ámbito pues, de la cooperación nos han impactado alguna vez, porque eso, nuestra visión del desarrollo y de las necesidades es una visión occidental. O sea, ¿quién no ha perdido una noche sin dormir por estar con eso? Pues yo creo que cualquiera, y es bueno recordarlo. Pero ya digo, yo a veces tiramos por la vía cómoda, que es recordar, esto es lo que dice el derecho internacional, cúmplanlo. Sí, lo que pasa es que el derecho internacional también es un derecho que está vivo, es decir, es un derecho que está en construcción, que al final también, es decir, entendemos que esto que tenemos es lo que nos vale o queremos seguir construyendo, queremos seguir avanzando, queremos seguir incorporando todas esas miradas que al final también son las que van construyendo esos derechos. O sea, es como ahora con lo de la cumbre del clima. Es decir, los derechos del clima no existen como tales. Pero sí que es verdad que el que haya una serie de acontecimientos que destruyen cosechas, que acaban con el sustento de las familias, al final sí que va en contra de las personas porque no les permite poder seguir teniendo una vida digna porque esos fenómenos meteorológicos o fenómenos climáticos están acabando con sus medios de vida. Entonces, al final sí que es necesario que sigamos construyendo y que sigamos avanzando en la construcción de esos derechos o de esas garantías, porque al final lo que queremos es que las personas puedan tener esas garantías para poder desarrollarse y poder optar a la vida digna que cada uno desde su visión o desde su entender o desde sus perspectivas intenta crearse esa condición o esa forma de ver cómo avanzar. Pero yo me callo en el momento que la gente quiere intervenir, ¿no? Pero le quiero seguir preguntando a ellos dos que tienen la experiencia, vosotros que tenéis experiencia en cooperación internacional y por lo tanto también en visiones del mundo, en culturas muy distintas. Francisco decía hace un momento que no ha perdido una noche pensando lo que yo estoy haciendo contribuye a la vida digna de esta gente o realmente los estoy sacando de su dimensión de vida digna. Y en el afán de, entre comillas, civilizarlos, ¿estoy sacándoles de su noción de vida digna o realmente les estoy ampliando y ayudando a reconocer objetivos de vida digna que ellos no han visto o no han experimentado y que objetivamente les harán ganar en dignidad? Es una buena pregunta. Yo creo que en el fondo, por ejemplo, si estamos hablando de grupos, por ejemplo, indígenas, con los que podemos trabajar,
Yo recuerdo una vez en Perú que estuvimos con una organización trabajando un proyecto de cooperación en el que había unas comunidades con las que estaban en el altiplano arriba, estuvimos con ellos. Y, por ejemplo, cuando ellos se venían a expresar qué era lo que ellos necesitaban, cuáles eran sus necesidades, porque cuando una de las cosas que no puedes hacer cuando vas a hablar con las comunidades es plantearles en derechos. O sea, planteas cuáles son sus necesidades o qué problemas son con los que tienen. Y entonces había una cosa muy curiosa y es que ellos te lo planteaban como un marco lógico, utilizaban el marco lógico, pero no era su cosmovisión, su visión no se podría meter dentro de ese marco lógico. Con lo cual, al final, es verdad que a veces intentamos incorporarles conceptos o incorporarles elementos que no son los que ellos tienen como integrados o con los que son suyos. Entonces, sí que es cierto que de alguna manera también es importante, hay una de las categorías cuando nosotros analizamos los derechos, que es la de aceptabilidad o la de los satisfactores, que tiene que ver mucho con eso, es decir, de qué manera entendemos desde nuestra propia cultura, desde nuestra propia concepción del mundo en el que vivimos, cómo tiene que ser el ejercicio de esos derechos. Entonces, yo creo que en parte también es interesante el que el derecho tenga en cuenta también esa visión que tienen, o sea, que aunque el derecho sea universal, en cada cultura o en cada comunidad podemos encontrar visiones distintas de cómo se ejerce ese derecho o cómo se tiene esa capacidad para ejercer ese derecho. Entonces, a lo mejor está en ese punto de ver ese satisfactor o esa aceptabilidad de cómo ejercerlo. Ahí podríamos a lo mejor encontrar alguna respuesta. Creo que en el ámbito pues, de la cooperación y de la ayuda humanitaria sí que ha habido una evolución clara de una visión muy del norte al sur y muy entrometida y muy de definir lo que ellos necesitan y ese tipo de cosas que en algunas organizaciones subsiste, pero que creo que se está resolviendo, pues, a una visión un poco más compleja de partir de quién es el otro, de cómo... y yo creo que en el ámbito humanitario, no se trata de hablar en detalle de eso hoy, pero cada vez hay más de trabajo desde las propias comunidades, que son las que... Y se han aprendido cosas como que, qué sé yo, por ejemplo, errores que cometíamos cuando yo empecé en este sector. Pues pensar que si hay tantas personas y tal, pues tantos kilos por persona, de tal, desconociendo que en esa comunidad pues la distribución de los alimentos es una. Yo creo que de eso hay ya miles de ejemplos pues, de incorporación de otros enfoques culturales desde el ámbito de... el enfoque de diversidad cultural es fundamental a la hora de trabajar con, pero el ámbito con los derechos. O sea, viene bien que nos compliques tú la vida, como te digo, porque el ámbito de la cooperación sigue siendo mucho por jugar con citas filosóficas de las que nos enseñaban cuando yo era pequeño, del primum vivere et inde filosofare. Primero comer y los derechos básicos y ya luego veremos. Y muchas veces no llegamos al ya luego veremos. Y, bueno, entonces, yo creo que es, o sea, si convocamos también hago debates de este tipo es por eso, por una cierta sensación de incomodidad pues, en el sector, de que no hemos llegado a incorporar suficientemente ciertas cuestiones. Pero habéis evolucionado, los que os dedicáis a eso, habéis vivido una evolución muy importante, ¿no? Yo creo que sí, pero es un poco autorreferencial. La cultura, quiero decir, la cultura de la ayuda humanitaria ha cambiado muchísimo. Nadie mejor que vosotros lo sabéis, ¿no? Y yo creo que eso sí que es un progreso, ¿no? Sí, sí, pero incorporar derechos es un reto desde el inicio. Incorporar visiones de dignidad en lo concreto sigue siendo es un reto. Porque muchas veces, ahora en el ámbito en el que trabajamos más en la cooperación y en el humanitario, por ejemplo, la propia pandemia ha servido para cuestionar o para el papel de los cooperantes internacionales respecto de los locales. Y ha habido un reverdecimiento muy grande y muy interesante en lo que se llama la localización, de dar más peso a lo local. Y eso está muy, muy bien. Bueno, ¿cómo no, no? Porque bueno, va a evitar visiones más del norte, colonialismos, todo ese tipo de cosas. Yo creo que sí es un sector que ha evolucionado
partiendo de una cierta mala conciencia. Es decir, pues, los humanitarios y los más que los de desarrollo, creo yo, somos muy llorones. En Ruanda lo hicimos todo mal, pero es que luego en Bosnia peor. Luego llegaron, es decir, es un sector en el que es difícil estar contento, porque siempre hay vidas humanas que se pierden, siempre hay, es muy difícil, o sea, quien esté contento en este sector, pues esté satisfecho de lo que haga, que se lo haga mirar, porque es difícil estar, digamos, satisfecho, ¿no? Como los Rolling Stones, no se puede... pero yo creo que sí es un sector que de los errores sí ha aprendido mucho, creo yo, y de los Sí. casos prácticos también. Y ese intento, pues, de pasar a un enfoque, pues, de derechos o de vulnerabilidad bien entendida, creo que va en esa línea, pero creo que no es suficiente. O sea, que aún queda... Yo creo que se ha evolucionado, lo que pasa es que la evolución es muy lenta. O sea, este cambio de incorporar el enfoque de derechos es un proceso lento. Nosotros, como decía antes, estamos hablando de que empezamos con esto en el 2005 y todavía seguimos dando formaciones de enfoque de derechos en la que muchas de las organizaciones que participan no tienen ningún conocimiento sobre el enfoque, siguen trabajando sobre necesidades. O sea, es una evolución lenta. También es que trabajar con enfoque de derechos implica trabajar a medio y largo plazo, y la cooperación trabaja en el corto plazo y las políticas públicas trabajan en el corto plazo. Entonces, con políticas cortoplacistas es muy complicado trabajar con un enfoque de derechos. Entonces, yo creo que eso que también es otro elemento que cuesta mucho cambiar. El que se hagan programas a largo plazo, en el que se tenga tiempo para trabajar bien el tema de las capacidades, porque las capacidades para trabajarlas bien necesitan tiempo. La gente tiene que conocer, tiene que asumir, tiene que querer ejercer su titularidad, y eso no se hace en el corto plazo, se hace en el largo plazo. Claro, pero las capacidades, que yo creo que es una de las cosas más interesantes que habéis planteado vosotros en el debate sobre por qué habría que desterrar una manera de entender la vulnerabilidad e insistir en las capacidades al mismo tiempo que insistir en las responsabilidades y en la exigencia. Las capacidades, en cierto modo, se desarrollan también por objetivos que son los que, no quiero defender aquí una posición de relativismo cultural que pudiera dar esa impresión, ¿no? Pero que son los que culturalmente se definen en donde uno está. Es decir, que ninguno somos una tabula rasa y tampoco ninguno de nosotros desarrollamos todas las mismas capacidades, sino que las capacidades se orientan a la obtención de objetivos que se ven como deseables en tu contexto sociocultural, y entonces no desarrollas otras capacidades porque no te parece que esas otras... Pondré un ejemplo muy burdo, a ver qué pensáis vosotros. La capacidad de competir, de imponerse frente a otros, de sobresalir en el sentido de imponer el propio proyecto, no es una capacidad vista como capacidad de desarrollar en muchas culturas, ¿no? Porque esa capacidad está teñida del individualismo propio de nuestro modelo, que tiene muchas cosas muy buenas, no solo de democracia liberal, sino de individualismo económico, y bueno, pues eso choca con la necesidad de cooperación, que es al mismo tiempo una constante que quizá nosotros hemos descuidado y que otras culturas, en cambio, sí que mantienen, ¿no? Y entonces, no es lo mismo cultivar capacidades para la competencia individual y para ser una mujer empoderada o un hombre, digamos, triunfante en el mercado y no un loser, que desarrollar capacidades para un entorno cooperativo en el que, como decía Francisco, la distribución de los alimentos no se mide en términos de tantas personas, tantos kilos de sémola, sino de otra manera. Entonces, lo de las capacidades yo creo que introduce también un elemento que
que nos obliga a interrogarnos también a nosotros mismos, pero creo que en eso la cultura humanitaria de cooperación ha avanzado muchísimo, ¿no? Ha sido muy autocrítica o ha tenido capacidad de autocrítica a la hora de revisar parámetros de actuación en los últimos, diría, 40 años, ¿no? Sí lo ha sido y creo que lo sigue siendo, pero claro, digamos, estamos en una sociedad que define ciertos parámetros de éxito, de performance y tal, que son los dominantes y que ir contra ellos no es tan fácil ni a nivel individual ni en nuestro sector. Pero sí es cierto que se tratan pues, de evitar, por ejemplo, modelos como lo que tú dices. Yo estoy completamente de acuerdo en que esa idea del éxito competitivo, de tal, es espantosa y que es la lógica capitalista más burda del sálvese quien pueda. Y desde el ámbito de la cooperación trataríamos de no hacer eso. Pero que hay organizaciones en el ámbito de la cooperación que son herramientas de vender esos modelos, pues las hay. En el ámbito humanitario tal vez menos, porque es más complicado. Pero en el ámbito de la cooperación hay organizaciones que sí defienden modelos de desarrollo que no es el desarrollo que las comunidades tendrían en la cabeza. Sí, eso creo que hay que reconocerlo. Lo que se ha incorporado mucho, yo creo que en la cooperación en los últimos años también ha sido eso, que fueran las propias personas, las propias comunidades, las que propusieran qué hacer. No que viniera de fuera a decirles cómo tienen ellos qué hacer, sino que fuera una cosa en la que las comunidades pudieran tener voz, participar y desarrollar ellos. Entonces sí que yo creo que en ese aspecto ha habido muchas organizaciones que todos esos elementos sí que los han incorporado a la hora de trabajar con las distintas intervenciones, y eso sí que genera otros procesos diferentes, que no es el de yo me voy a capacitar para yo tener mi oportunidad, sino que esto es una cosa del común en la que nos vamos a fortalecer entre todos para poder generar unos cambios que a la comunidad nos van a ayudar a salir adelante y a poder avanzar. Entonces yo creo que en eso sí que se ha avanzado bastante en cooperación. Y aquí se quitando algunos de los mantras o de las cosas que se han dicho siempre. Yo, por ejemplo, siempre tengo peleas con los alumnos en másteres de cooperación cuando alguien dice eso del enseñar a pescar. Eso de las cosas que más alergia pues me produce. Enseñar o sea, pues les hemos quitado los peces, les hemos contaminado el agua, y ahora tenemos que enseñarles a pescar a nuestra manera. A nuestra manera. No, es que es de las cosas que... O sea, cuando oigo eso en cualquier conferencia, y lamentablemente lo oigo bastante en foros de cooperación, pues me parece que es el peor ejemplo y que tiene que ver mucho con lo que tú dices, porque definimos qué es pescar cuando ellos ya sabían pescar a su manera y tal. Y no quiero tampoco caer en el elogio del buen salvaje ni nada de eso, pero sí me parece que la cooperación debe ser eso, mucho más adecuada a lo que las comunidades han querido. Sí, sobre todo dar voz a lo que desde el otro lado se tiene que decir y se quiere hacer, porque al final es la vida de ellos, es su desarrollo y es como ellos quieren tener su vida. Entonces, yo creo que es esa visión del norte que se tenía muchas veces de llegar y decir, no, aquí lo que necesitáis es montar esta cosa o tener este tipo de historias que no cuadraban, y que también ha llevado a que en muchos casos encuentras que proyectos de cooperación que se hicieron se han quedado ahí y nadie utiliza las infraestructuras que se han hecho, nadie ha tenido en cuenta lo que se ha hecho, y son proyectos fallidos completamente porque no se ha tenido en ningún momento en cuenta la mirada y la voz de las personas que estaban interviniendo allí. Entonces yo creo que en eso sí que se ha aprendido bastante, en cooperación por lo menos. Quedarían unos pocos minutos para preguntas, dudas, porque nos hemos enzarzado en una discusión, creo que bastante interesante, pero hay que escuchar qué cosas hay en el auditorio. Si hay alguna intervención. Sí, ahora va el micro. Sí. Bueno, ya como está, sí, porque lo graban para que se pueda emitir otros momentos. Eso. Gracias. Nada, bueno, pues yo quería comentar también, todo el tema también que ya como que entristece mucho, el ver que, es verdad, somos un montón de años, pero se siguen repitiendo
las mismas historias intervencionistas, ¿no? Al final es muy difícil salir de eso, y sobre todo en la cooperación, y al final me da la sensación que la única forma es como idear como formas de facilitación, ¿no? La única forma así que menos intervenga, que menos sea intervencionista, que menos imponga, son simplemente formas de facilitar procesos muy participativos en el que casi pues nosotros, que tristemente al final la semántica está ahí, no de nosotros y ellos, que nosotros estemos, digamos, un poco facilitando procesos solamente, y además, pues bueno, pues con mucha distancia. Creo que yo personalmente, que soy como muy crítica con esa intromisión cultural que al final pues tiene mucho efecto, y bueno, pues me parece que es que al final la distancia me parece imprescindible, y no encuentro otra forma que no sea simplemente ser organizaciones facilitadoras de procesos comunitarios, ¿no? Como muy participativos y en el que se puedan facilitar eso, procesos de sacar información, o de que entre ellas y ellos saquen información de sus propias necesidades, y que yo, oye, pues como participante en una organización o tal, pues facilite esos espacios, facilite una aportación económica, y que poco más. Es que me parece muy frustrante el tema, aunque me interesa mucho, pero me parece muy frustrante el tema de la intervención, de la cooperación internacional. Y luego decir también que el tema de el dirigirnos al tema de los derechos en la acción humanitaria al final, o en la ayuda humanitaria al final, es volver un poco a la duda o sea, es básicamente la misma duda que con la cooperación, ¿no? O sea, es volver a meter cuestiones universalistas, ¿no? O sea, al final es como utilizar términos de derechos humanos, que bueno, que yo sí que soy un poco relativista y no lo puedo evitar, pues meterlo en una cuestión que es necesaria para una situación crítica momentánea, y introducir un enfoque de derechos vuelve otra vez a traernos la duda de pues bueno, la intervención cultural y bueno, esto todo lo veo así un poco en espiral, y me preocupa porque no le veo, porque habláis de que se lleva hablando desde 2005, desde 2003, y estoy segura de que teóricamente han salido un montón de cosas, pero no sé en la práctica si sabríais poner algún ejemplo de algunas prácticas que dices, joder, pues mira, desde 2003 a 2021 hay cosas que ya no se hacen, o hay no sé, tendencias en la cooperación que ya se han olvidado, que ya hay algo nuevo. Yo hay una cosa que sí quería, y lo has citado muy de pasada, pero me parece que es muy importante, que es el tema, tú has dicho algo así como colaborar, y dar algún dinero o alguna... Lo has citado muy de pasada. Sí, es fácil. No, pero vamos, completamente de acuerdo con lo de facilitar procesos, pero me parece que el transferir recursos no es baladí. O sea, no, o sea, la cooperación no debe hacer solo eso, pero debe transferir recursos. Situaciones como lo que ha comentado pues, Javier al inicio de la desigualdad en la distribución pues, de las vacunas, debería ser un escándalo internacional y no lo es. Entonces, que yo creo que es una cosa que y hay que transferirlo bien y para que lo manejen las poblaciones afectadas con la mayor autonomía posible y con los mecanismos de control y de rendición de cuentas que sean necesarios. Pero me parece que yo suscribo todo tu discurso, pero como soy poco elegante, hablo un poco de dinero. Pongo un poco más de énfasis en lo otro. Y yo creo que en el nivel micro no es el momento hoy, tal vez, pero sí hay muchas experiencias muy positivas de muchas instituciones de cooperación y de ayuda humanitaria. En los niveles más macro, a nivel de un país, de una crisis, eso pues sería más complicado, porque ahí hay otros intereses que tú muy bien has insinuado. Pero experiencias positivas, eso yo creo que, y otro de los ámbitos que ha cambiado bastante en los últimos años y para bien, es el de la evaluación y el de la rendición de cuentas, tanto en cooperación como en ayuda humanitaria.
dos sectores que viven un poco a veces de la caridad pública y de los fondos de los ciudadanos y de las ciudadanas, tienen que rendir cuentas de lo que hacen y de los rendimientos de lo que tienen y eso. Y yo creo que si este sector o estos sectores se han mantenido en estos años y tienen a las grandes ONG siguen teniendo un gran prestigio ciudadano y confianza pública y eso, es porque han mejorado sus sistemas de evaluación, de rendición de cuentas, de informes cuando las cosas salen mal. Yo creo que eso, vamos, el sector sí ha madurado un poco. Sí, yo estoy de acuerdo en que el sector ha avanzado, podría haber avanzado mucho más. Es verdad que no ha avanzado todo lo que nos gustaría, pero yo creo que sí que ha habido cambios interesantes. Y yo creo que hay muchas organizaciones que trabajan de esa manera, que trabajan acompañando, facilitando procesos, porque muchas veces ya no solamente es que la organización de aquí vaya allí, sino que la organización de allí busca aquí organizaciones afines que le acompañen en ese proceso, para que ellos puedan obtener recursos para gestionar proyectos que ellos mismos tienen allí. Entonces, yo creo que eso también se está dando bastante. Y en ese sentido, yo creo que sí que hemos aprendido y hemos ido cambiando. También nos vamos a encontrar que muchas otras organizaciones a lo mejor todavía siguen con otros procesos. Pero bueno, es un mundo amplio y no siempre todo el mundo va al mismo ritmo, pero yo creo que en eso sí que hemos avanzado y que vamos a encontrar ya muchas organizaciones que sí trabajan de esa manera, que sí que tienen en cuenta que ellos no son los que tienen que liderar los procesos, sino que ellos tienen que acompañar los procesos. Y hay un cambio al que no se da mucha importancia y pues si tal vez quitamos un tema a la última mesa redonda, que es muy significativo y creo que se debe conocer por la gente que no esté tan familiarizada con este sector, que es cómo en estos últimos 10 años todas las grandes redes de ONGs han cambiado sus mecanismos de estructuración y de gobernanza. De ser ONGs totalmente verticales, sede en Londres, que da el dinero a las contrapartes del sur, una terrible palabra, a organizaciones que se organizan en plano de igualdad, horizontales desde la toma de decisiones. Unos ponen más dinero que otros, evidentemente, solo faltaría, pero organizaciones totalmente horizontales. Y eso ha pasado Oxfam, Save the Children, Plan, ActionAid, todas las organizaciones grandes internacionales en este sector han cambiado totalmente eso. Y la mayor parte de los directores o directoras de las grandes redes de ONGs ahora son mujeres del sur. ¿Que es maquillaje, se podrá criticar? Tal vez. Pero yo creo que eso tiene implicaciones muy claras que sí que muestra que el sector tiene ciertas ansias de cambio y sabe que no se puede sostener con un modelo tan vertical y tan basado en necesidades como el que teníamos hace 15 años. Y también porque desde los países receptores de cooperación también han querido que exista ese cambio. También es verdad que todo el proceso que llevan haciendo las organizaciones de cooperación, de fortalecimiento de capacidades, la palabra está empoderamiento, de empoderar a las comunidades, a las personas, también ha hecho que ellas también puedan generar esos procesos de cambio y de querer ser ellos los que lideren esos procesos de cambio, porque para liderar esos procesos de cambio también es importante que las comunidades, lo que hablamos, tengan esa capacidad para hacerlo. Entonces, yo creo que la cooperación también ha sido un actor fundamental para que esos procesos se dieran. Entonces, también estamos viendo que no solamente es porque desde aquí que cambiamos la mirada, sino porque desde allí también ellos cambian y actúan de otra manera diferente porque no son receptores, sino que ellos también son partícipes del proceso. Esa es un poco la diferencia. Pues nada, primero de todo, muchísimas gracias a las tres por esta tan estimulante conversación. Y bueno, mi pregunta iba más dirigida a ti, Javier, sobre el tema de los derechos culturales y socioeconómicos y si era, bueno, a nivel nacional, ¿no? Si realmente estos derechos siempre han sido como derechos de segundo grado, que no realmente exigible a las autoridades y que ahora pues ha salido a la luz que es así, que simplemente tenemos que aceptar que, bueno, vida digna sí, pero a lo mejor derecho a la vivienda no. Derecho a la vida sí, pero derecho a la vivienda no. Y respecto también ya más a nivel internacional, si realmente este enfoque de derechos, ¿no? Que estas poblaciones de las que estaban hablando, cómo pueden exigir al Estado, ¿no? Este tipo a nivel material
que se garanticen estos derechos socioeconómicos, estando en una situación de desigualdad global y pues, desigualdad económica. Entonces, también como una manera, pues a lo mejor de los países de Occidente, decir pues, que sean esos estados que respondan a sus poblaciones, ¿no? Y luego, respecto a otra pregunta que tengo sobre la dignidad, que bueno, has problematizado que como se define ahora mismo, quizá ya no es válida. Entonces, me pregunto si se podría a lo mejor construir la dignidad desde otras tradiciones no occidentales, por ejemplo, budista, o incluso desde el ámbito, pues eso, más de pensamiento ahora más actual, antiespecista. Y si podrías plantear como otro significado. O bueno. A ver, la segunda cuestión es muy difícil y no la sé responder. Entonces, ¿para qué te voy a decir otra cosa? No la sé responder. Tengo intuiciones y tengo elementos de juicio, tengo muchísimas dudas. Después de muchos años discutiendo, como Paco y Carmen es más joven, pero también seguro que lleva años discutiendo sobre eso, ¿no? Yo he de reconocer que soy poco entusiasta de lo que se llama el diálogo intercultural, porque para que haya diálogo intercultural tiene que haber un mínimo de simetría de poder, y si no, no es diálogo intercultural, porque es otra cosa, son monólogos de los que tienen más poder y en los que invitan de vez en cuando a otra gente casi en plan de detalle curioso y aderezar las cosas, pero no hay una voluntad de conocimiento que al mismo tiempo sea una voluntad de conocimiento crítico, porque el diálogo intercultural no consiste en que el otro pueda decir la suya, sino que diga la suya y uno poderle decir, pues no me parece bien por esto y por lo otro. O sea, si el diálogo intercultural, a ver si consigo una imagen para saberme explicar lo que quiero decir. Si el diálogo intercultural es lo mismo que ahora pretenden algunas iglesias más que religiones, de la multiconfesionalidad, que es la etapa que debiera sustituir a la confesionalidad católica en sociedades como la nuestra, yo eso no lo quiero. O sea, para hacer el viaje a que aquí en vez de subvencionar a la Iglesia Católica tenemos que subvencionar a todas las iglesias, ese viaje yo no lo quiero. Porque lo que yo quiero es poder criticar a cualquiera de esas concepciones y al mismo tiempo mantener una separación entre las iglesias y el Estado. Lo mismo quiero con el diálogo intercultural. Yo no quiero convertirme en budista ni en decir, ay, cuánto tengo que aprender del sintoísmo o de lo que la tradición cultural que tú quieras, que no tiene por qué ser una tradición cultural geográfica o territorial. La cultura queer, pues bien, es un elemento que está en este momento en el diálogo intercultural. Por el mero hecho de la existencia yo tengo que decir que es estupenda la cultura queer. Y si la critico ya no soy respetuoso con ella. Yo ese diálogo no lo considero diálogo, lo considero justaposición de monólogos. Hombre, que está muy bien que en vez de haber un solo monólogo, al menos pueda haber monólogos de varios, pero eso no es diálogo intercultural, en mi opinión. Y yo creo que por esas dos razones, porque hay una simetría de poder absoluta. Cuando digo simetría de poder, me refiero también en los medios. Es decir, no tiene la misma capacidad mediática un tipo de cultura que otra. Capacidad de difusión, capacidad de imponer sus modelos, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, pues sabemos hasta qué punto se comercializa y se utiliza las culturas minoritarias como elemento de consumo, al mismo tiempo que se dice no, que yo estoy a favor de la pluralidad cultural. Entonces, por eso te digo que no tengo una respuesta a la segunda pregunta, que es una pregunta para mí muy difícil. Yo, por ejemplo, creo que se puede ser respetuoso con otras culturas y sostener que
cualquier forma de discriminación o violencia hacia otra persona es inaceptable, sea cual sea su marco cultural. Yo así lo pienso, es decir, que si me viene alguien diciendo, no, es que en mi cultura no sé qué, bueno, pues mire usted, eso no me parece aceptable por esta razón. Entonces yo en ese sentido pues estoy, no diré que confuso, pero sí reticente a cierto tipo de diálogo intercultural, e insisto en no reducir el diálogo intercultural al marco del conflicto de civilizaciones, de por un lado el judeocristianismo, por otro lado el islam y por otro lado pues estas concepciones espirituales que vienen del confucianismo, del sintoísmo y tal, ¿no? Yo creo que el diálogo intercultural es mucho más complicado y más rico, precisamente en la medida en que se ha hecho verdad lo que decía Rabindranath Tagore hace un montón de años, que los menos son más que los más. Vivimos en un mundo en que hay muchos menos más que más. Ya no hay, digamos, grupos homogéneos contados, ¿no? Sino lo que hay es una atomización de grupos potenciada por nosotros, por nuestra ideología individualista, pero que al mismo tiempo pues, no ha sabido entablar un diálogo respetuoso y crítico con las demás pretensiones de visiones del mundo, las que sean. Insisto en no vincularlas a tradiciones religiosas necesariamente. Yo no creo que sean las únicas expresiones de pluralidad cultural. Entonces, esa segunda pregunta, perdón por no haberte respondido a la primera, pero quería reconocer que no tengo respuesta para la segunda, pero que tengo elementos de los que no abdico. Y entre esos elementos está el decir que yo entiendo el diálogo en el sentido, pues lo siento, occidental, heleno, lo que se quiera, en el sentido crítico, del ejercicio de la razón crítica. Y entonces aquella persona que me viene con el argumento de que eso forma parte de mi marco cultural, pero en el suyo no se puede criticar, pues yo considero que no se puede dialogar con él. La primera pregunta. La primera pregunta, ¿cuál era? Sobre los derechos económicos, sociales y culturales respecto de los civiles y políticos. Bueno, esa pregunta es relativamente más fácil de responder y yo no creo que tú necesites que yo te la responda. Es decir, del mismo modo que en la tradición de los derechos hay un error histórico de partida que todavía no hemos sabido restañar, que es la distinción entre derechos del hombre y derechos del ciudadano, porque esa distinción se traduce en que solo el que es ciudadano tiene derechos del hombre y los otros no tienen derechos del hombre ni siquiera, y por lo tanto todo depende de tu pertenencia a una comunidad política que cuente. Si no perteneces a una comunidad política que cuente, de la que eres ciudadano, ni siquiera eres ser humano a la hora de exigir tus derechos, ¿no? Entonces esa distinción es una distinción que tiene un peso histórico terrible y que todavía no hemos sabido restañarla. Y ahí está todo el tema de la condición de extranjero como una de las penúltimas barreras en el reconocimiento de los derechos iguales al otro, ¿no? La otra herida es la herida que entiende que los derechos son sobre todo las libertades del ciudadano y por lo tanto lo que algunos llaman en sentido crítico las libertades baratas, la libertad de expresión, de opinión, etcétera, que no cuestan dinero y por tanto se pueden reconocer a todo el mundo. Es mentira que no cuestan dinero, cuestan muchísimo dinero. Si se quieren garantizar, cuestan mucho dinero. Porque, por ejemplo, hay que luchar contra los monopolios que impiden la libertad de expresión.
Por ejemplo, hay que luchar frente a Google, frente a Facebook y frente a tantos otros en este momento. Hay que luchar contra los monopolios de industrias culturales, si se quiere garantizar de verdad la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es que yo pueda cantar delante del espejo en suajili. Eso es una caricatura. Yo no tengo la misma libertad de expresión que Zuckerberg o como se llame este, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Tengo que tener la misma? No, pero sí, la libertad de expresión es otra cosa, ¿no? Y cuando digo eso, digo la libertad de prensa. Sin las dos no existe ni democracia ni derechos. O está muy reducido. Entonces, ¿cuál es el lastre? El lastre es que una concepción que es muy importante y muy positiva, liberal democrática de los derechos, es el arma para encubrir, trato de decir las cosas de la manera menos hiriente posible, es el arma para encubrir que no se quiere la igualdad. Sin igualdad no hay derechos. Es decir, la libertad de vivir bajo los puentes no es libertad. Etienne Balibar, que es un filósofo que muchos de vosotros conocéis, tiene un libro que es un conjunto de artículos que tiene por título La ega libertad, en el que insiste que la libertad es tener igual libertad. Y si no se tiene igual libertad, no hay libertad, la tienen solo unos pocos, ¿no? Y para tener igual libertad, la palanca son los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Y entonces es justo al revés de cómo los hemos construido. Nosotros hemos enfatizado que los verdaderos derechos son los derechos de la democracia liberal, que por supuesto entiendo que son absolutamente imprescindibles. Pero la condición para esos derechos son los derechos económicos, sociales y culturales garantizados para todos y, en primer lugar, para aquellos que están en situaciones de desigualdad. Entonces, si esos derechos no son derechos, sino principios de la vida económica y social, que es lo que sucede en nuestra Constitución, con la mayor parte de ellos, pues naturalmente no tienen el grado de protección y de exigencia ante los poderes del Estado que permiten que los podamos llamar derechos. Entonces, una transformación importante es saber si esos son derechos o si son expectativas. Y habría que decir que nuestro marco constitucional, desgraciadamente, son expectativas, pero no son derechos. Ni siquiera lo es el derecho al trabajo. Yo recuerdo, si me perdonáis, ya veis que la naturaleza no me concedió el don de la síntesis. Si me perdonáis que cuente la anécdota, ahora que estamos renovando al Defensor del Pueblo y ojalá que no pase con él lo que pasó. Yo recuerdo, Francisco se acordará, Carmen no, porque debía ser una criatura cuando esto pasó, y yo recuerdo cuando un grupo de profesores de facultades de Derecho y Ciencias Políticas, sobre todo de facultades de Derecho, planteamos al Defensor del Pueblo, que en ese momento era el señor Mújica, que interpusiera un recurso contra la Ley de Extranjería, año 2000, porque no reconocía el derecho al trabajo como un derecho de las personas que eran extranjeras, de los inmigrantes, ¿no? Y guardo cuidadosamente la respuesta del Defensor del Pueblo, en la que nos reñía a los 300 profesores por nuestra ignorancia, por no saber que el derecho al trabajo no era un derecho fundamental. Así, dicho por el Defensor del Pueblo, suadizant socialista, el derecho al trabajo no es un derecho fundamental. Claro, tiene razón, desde el punto de vista constitucional la faena es esa, ¿no? Que un derecho que garantiza la única palanca que tienen la mayor parte de los seres humanos, los que no son sui juris, decía Kant, los que no tienen posibles por sí mismos, que para ser humanos y para desarrollarse necesitan el trabajo,
resulta que no es un derecho y que no es garantizable ni exigible. O digamos que es una expectativa que sí, deseable, pero... Entonces, si eso no es así, pues... Entonces, claro, el problema es que es muy fácil consagrar como derecho la libertad de expresión y opinión, aunque luego en realidad sea difícil garantizarlo, y lo más sencillo es decir, y estos derechos, la vivienda, tal, no sé cuánto, esos son exigencias deseables que dependen de si las reglas del mercado posibilitan que usted los alcance, ¿no? Entonces reconoceremos que, como decía Ferguson hace más de 2 siglos, el mercado y los derechos son 2 naves en rumbo de colisión. Y la lógica del mercado, salvo que se regule e intervenga, eso es lo que yo pienso, es incompatible con la lógica de los derechos, porque la lógica del mercado es la del beneficio y la competencia, y no es, por tanto, la lógica de la igualdad. Y entonces, bueno, pues si los derechos económicos, sociales y culturales pues son la guinda del pastel, pues así nos va, claro. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo no sé si hay alguna palabra más. Si no, diríamos, bueno, por finalizada la sesión, que ha sido un poco circular. Ha comenzado, pues no solo porque hayas empezado y acabado tú, que eso no es lo irrelevante. Eso es mi afán de hablar yo solo. No, pero creo que ha sido pues, que es un círculo muy, muy rico donde se ha pasado de aspectos más generales y teóricos, como pretendía pues, la sesión, a temas más prácticos pues, también, con cierto énfasis en la cooperación y bien de ayuda humanitaria, que a fin de cuentas son las áreas de experiencia nuestra, pero creo que ha dado muchos elementos para poder ser continuados en las siguientes sesiones. Simplemente yo les invito pues, a la de mañana, mucho más concreta sobre los temas de derechos de las mujeres en el caso de Afganistán, con un elenco de periodistas estupendo, y a las siguientes sesiones, que serán, como dijo Blanca al inicio, los martes y miércoles de las siguientes semanas. Muchas gracias y hasta otra. Gracias.